La movilización por el acceso a la tierra es uno de los factores desencadenantes que marca el conflicto en Colombia. Esto se ve reflejado en gran medida en cifras de homicidios a las comunidades indígenas, pues en las últimas 2 décadas han existido aproximadamente 5.389 homicidios que se ven atribuidos a diferentes razones y empieza con la existencia de un control territorial, pues estos grupos indígenas se encuentran en un punto estratégico para el contrabando y diversos recursos de interés para diferentes grupos armados. Al existir este control por parte de los grupos al margen de la ley, es posible notar la ineficacia, exclusión y olvido por parte del gobierno nacional. La cultura prejuiciosa del país no ha permitido mermar por completo escenarios de desigualdad y segregación en contra de estos pueblos nativos. Lo anterior se puede evidenciar en el caso del señor Hakanemijoy, pues hace visible en sus experiencias que existen estereotipos que rodean a las comunidades indígenas y cómo ellos son capaces de emplumarse solo por encajar en una sociedad que no los acepta. Un ejemplo de esto fue cuando Hakanamijoy ya no era considerado por la sociedad como un indio cualquiera, pues de cierta manera había logrado blanquearse e internalizar las estructuras sociales que impone el sistema. Con esto en mente, en este podcast llamado Más allá de emplumarse, abriremos una conversación en la que yo mediaré esta discusión y tornará alrededor de responder algunas preguntas que tratan de acercarse a lo que viven los indígenas con la intervención de Jorge, Esteban y Carlos. Sean bienvenidos a este espacio y es muy importante para nosotros tenerlos acá. Con todo esto ya mencionado, pues me parece importante explicar el contexto que ha afectado a la población indígena. ¿Alguno de ustedes me quiere comentar al respecto? Eh, la explicación a estos contextos de racismo y discriminación se podría ver desde la idea de los marcos políticos, muy similares a aquellos que propone Judith Butler en su texto de Marcos de Guerra. Estos rodean al reconocimiento pues, de estas comunidades. Y como buenos ciudadanos colombianos debemos reconocer que, antes de la Constitución de 1991, para nuestro gobierno estas personas no existían en el mapa del país. Las necesidades de esta comunidad siempre estuvieron en un segundo plano, puesto que primaban las del colombiano citadino, y no el campesino ni el indígena. Esta actitud del ente normativo, como se le puede llamar al gobierno, se traduce pues en comportamientos de la ciudadanía, quienes mirarán con desprecio a aquel indígena abandonado que se esforzaba a mirar a las ciudades, en busca de oportunidades que nunca habría de encontrar en el campo, obviamente. Esta falta de existencia en el espectro político reduce la existencia de las poblaciones a más nada que invasores, incultos o estorbos para el progreso. Esta es una de las maneras en las que podríamos explicar el atroz contexto en el que tienen que vivir los indígenas de Colombia, pues no se puede desligar a la persona de la perspectiva social que la acompaña. Es imposible desligar al indígena de una discriminación que no tiene control. Bueno, pues para añadir a lo que dice Jorge, es interesante analizar de qué forma el orden colonial ha causado esta inexistencia política a las poblaciones indígenas de nuestro país. Primero que todo, tenemos que comprender que los procesos de colonización despojan la esencia y la identidad de las personas, de las comunidades y de los lugares a los cuales deciden colonizar. El simple hecho de tener la idea de tener el control absoluto sobre alguien o algo coloca en una posición de vulnerabilidad al colonizado. Es por esto que nuestras comunidades indígenas han sido uno de los grupos más afectados, debido a que, como ya se ha mencionado anteriormente, han sido despojados de sus tierras, han sido enmarcados dentro de términos degradantes, en fin. Pero, ¿por qué sucede esto? Todo esto a raíz del orden que proviene de la colonización, es decir, de la idea de dominar, de ser el dominante, por lo que se producen las relaciones de poder, o más bien el constructo del colonizador-colonizado, en donde específicamente en nuestro caso con las comunidades indígenas han sido dominadas por el colonizador, de modo que han tenido que abandonar su identidad y su condición y adaptarse a su nueva realidad. Me parece muy interesante lo que están diciendo, pero también me pregunto, y creo que tiene algo que ver, es cómo el abandono del Estado ha generado violencia. Pues yo ahí me querría meter otra vez y enfatizar un poco en la anterior intervención, pues es claro que la inexistencia política que yo mencionaba aporta a la generación de la violencia en contra de los indígenas.
Pues, ¿de qué manera o quién en la sociedad que no se inmuta por la existencia de estas comunidades exigirá que se les trate de mejor manera? El abandono estatal genera indiferencia a sus condiciones precarias de vida. Mientras nadie sepa quiénes son, a nadie le va a interesar lo que pase con ellos. Esta indiferencia permite la violencia en contra de ellos, precisamente porque no hay nadie que los proteja. Y es más, algunos ni siquiera son indiferentes, creen que es correcto que estas comunidades sufran. Esta discriminación se vuelve sistemática cuando nadie defiende a las poblaciones marginadas, y no es justo para ellas porque no son las culpables de que se creen estos marcos erróneos alrededor de su existencia. Es como estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado, excepto que aquí nadie tiene la opción del dónde y el cuándo. Para seguir ahínco en la idea del abandono estatal que mencionaba Jorge, es necesario enfatizar en el hecho de que históricamente el gobierno central no ha ejercido su soberanía sobre todo el territorio nacional, debido al conflicto armado con los grupos al margen de la ley. Con esto en mente, según un estudio de la ONU efectuado en el año 2018, a causa de la violencia, varios pueblos indígenas de Colombia fueron forzados a migrar a las ciudades o a cruzar las fronteras hacia Panamá, Ecuador o Venezuela. Consecuentemente, es posible afirmar que el Estado colombiano no ha garantizado a los pueblos autóctonos una calidad de vida digna. A raíz de esto, cuando estas comunidades se ven obligadas a migrar de su lugar de origen, se presentan casos de violencia y discriminación en contra de estas, pues los indígenas se ven sometidos a asumir una condición específica al interior del sistema occidental. Es decir, cuando estos pueblos sufren migración forzada, asumen una actitud colonial propia de alguien que ha internalizado las estructuras de poder racistas, ya que su sistema de creencias es destruido porque se presenta una jerarquización de posiciones de saber, donde los indígenas, con el fin de ser reconocidos y aceptados al interior del sistema, proceden a interiorizar psíquicamente las estructuras sociales de poder impuestas por el hombre blanco. Por esta razón, la violencia contra los pueblos indígenas en Colombia puede ser entendida como una expresión de la matriz colonial, pues esta se reproduce de manera efectiva cuando los indígenas se ven imbuidos en el sistema occidental, ya que estos pueblos reproducen los comportamientos de la sociedad europea, puesto que en su intento de validación social y reconocimiento, rechazan su sistema de creencias con el propósito de ascender hacia la sociedad civilizada y que se reconozcan sus derechos. Cuando tú te refieres a los que se reproducen los comportamientos pues, de la sociedad europea, también me hace pensar pues, en este contexto, pues en el contexto colombiano, en qué medida la sociedad ha inculcado el dilema de emplumarse o blanquearse. Para dar respuesta a esta pregunta sería ideal tener en cuenta que para Fanon, la colonialidad del ser surge a partir de las estrategias de dominación que se derivan del proceso de colonización. A partir de esto, cuando se habla del proceso de blanqueamiento de las comunidades indígenas, es pertinente aclarar que este es el resultado de la internalización de estructuras psíquico-corporales de un sistema hegemónico, el cual rige las interacciones sociales de las personas. Con esto en mente, la sociedad ha inculcado el dilema de blanquearse en la medida en que adoptan una forma de ejercer poder en términos coloniales. A partir de esto, los indígenas son concebidos como sujetos inferiores por parte de la sociedad, lo cual conlleva que estas comunidades no sean reconocidas y se presenten escenarios de discriminación y racismo. Debido a esto, en el contexto colombiano, el reconocimiento de los pueblos indígenas se ve limitado al grado en que estos adopten los rasgos característicos de identidad establecidos por el orden social hegemónico. Es muy interesante lo que dice Juan Carlos, porque la colonización trajo consigo unas políticas de reconocimiento que enmarcaron a nuestras comunidades indígenas. Las enmarcaron dentro de estereotipos que las marginaban, las vulneraban y las discriminaban, lo cual ha derivado que los indígenas tuvieran que acoplarse al nuevo régimen colonial. Pues, como ya se ha mencionado, se originaron unas relaciones de poder que colocaban a nuestras comunidades en una posición de desventaja. Ellos se han visto en la necesidad de renunciar a su lenguaje, a su cultura, a su identidad para poder inscribirse en el marco colonial y así minimizar aquellas fuentes de discriminación de las que son víctimas, por lo que reafirman y contribuyen al proceso de colonización. Es por esto que se puede afirmar que el hecho de renunciar a su identidad y cultura representa una fuente de violencia que atenta contra los derechos de nuestras comunidades. Incluso con las cifras que nos comentó Sofía al inicio, es bastante preocupante que alrededor de más de 250 indígenas sean asesinados cada año a raíz de la marginación que deben sufrir cada día. Muchas gracias Esteban, Carlos y Jorge por este espacio, pues a través de esto que nos dicen es evidente que debemos concientizarnos en la manera como la discriminación afecta a estos pueblos indígenas y de qué forma esto se ve reflejado en los homicidios cometidos en las últimas 2 décadas. Es claro que esto es una situación grave y diferentes elementos lo componen: el abandono estatal,
el indígena inferiorizado y esta necesidad de blanquearse y encajar en una sociedad que jamás va a quedar satisfecha. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Más allá de emplumarse. Nos vemos en otro episodio.